para eso vamos a saludar ya a Jochen Wilmes, director de Riesgos e Información de Solunion España. Buenos días. Hola, buenos días. Quería, como decía antes de saludarte, ver un poco la evolución del ejercicio 2021, cómo ha sido la evolución en lo que es el número de concursos de acreedores y, sobre todo, además de esa evolución, ¿a qué se debe? Las insolvencias en el 2021 han subido un 30%, alcanzamos ya los 5.125 insolvencias en este año pasado. Es el mayor número que hemos visto en los últimos 7 ejercicios y desde luego es una señal de las dificultades que tienen las empresas en el actual contexto. En cuanto a los motivos, tenemos que tener en cuenta que el aumento viene motivado también por un efecto de base importante, es decir, hay, en la comparativa del 21 con el 20 tenemos que tener en cuenta que en el segundo trimestre del 20 estuvimos en pleno confinamiento y si comparamos los números, pues en el 2020, en el primer trimestre, apenas hubo insolvencias en abril y en mayo, porque en los juzgados no hubo actividad tampoco, y en el 2021 pues tenemos como 500 insolvencias en cada uno de estos meses en la media. Otro factor importante, desde luego, y también lo incluimos en nuestras previsiones que hicimos el año pasado, ya emitimos un informe al inicio del ejercicio del año pasado que también compartimos en los medios y prevíamos un aumento del 30%, y esta previsión nuestra se basó sobre todo en un factor relevante que es el apoyo a las empresas, el apoyo a la solvencia y la liquidez que se puso en marcha en el inicio de la crisis del año pasado, que ha sido muy efectivo. Me estoy refiriendo a los ERTEs, a los créditos ICO avalados por el Estado, a los fondos de apoyo a la solvencia de las empresas y la capitalización que manejan la SEPI y COFIDES y también, evidentemente, la moratoria del concurso obligatorio que también sigue vigente, ¿no? Estas medidas han sido muy efectivas en el 20, en un año que hemos visto una contracción histórica del casi 11% de la economía española y las insolvencias de hecho bajaron el año pasado un 5%, este año sí subieron, pero desde luego sin estas medidas la evolución hubiera sido mucho peor si lo comparamos, por ejemplo, con la crisis que vivimos en la crisis financiera 2007 al 2009, las insolvencias subieron rápidamente sin ese tipo de apoyo de 1.000 a 1.000, 2.800 y en el 2009 ya a más de 5.000. Son sin duda clave esas ayudas para las compañías, sobre todo en un contexto de pandemia o, como has mencionado también, esa crisis financiera, lo que ha hecho que por lo menos algunas compañías no tengan que declararse insolventes, aunque la cifra desde luego es alta, como ha evolucionado respecto al año previo. Te quería preguntar también qué sectores se han visto quizás más afectados en España por esa situación en la que hayan terminado en concurso de acreedores. Pues los sectores que desde luego más han sufrido son los que son los más impactados por la pandemia, los más impactados por las medidas y restricciones que se está tomando para controlar la pandemia. Y en primer lugar hay que mencionar aquí el sector servicios. Ya subió a pesar de la evolución que vimos para el resto de los sectores en el 20, pero este año sube mucho más. La media sube un 60%. Al día de hoy ya el 35% de todos los concursos de acreedores que se presentan son de este sector. Y está claro también que es un sector que engloba muchos subsectores. Los que más están aquí penalizados son la hostelería dentro de los servicios, que casi doblan en insolvencias. Luego está el tema del ocio y también parte del sector turismo, las agencias de viaje, tour operadores, que son los que más sufran. Y más allá de esto, mencionaría quizás también el sector automóvil, que también sube alrededor del 60-65%. También es un sector que tiene, por un lado, problemas en la demanda
y luego también problemas en la escasez de materiales por los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Si nos llevamos esta misma situación a Europa, ¿cuál ha sido en este caso en el continente el comportamiento de los concursos de acreedores? Pues en Europa sigue la tendencia, digamos, global. Ya vimos una bajada de las insolvencias en el 2020 del 11%. En el 21 nuestra previsión es que baja del 4%. Estamos hablando de Europa Occidental, Oriental y Europa Central también. Estamos monitorizando unos 21 países que publican datos respecto a las insolvencias. No tenemos los datos de todos, tenemos datos hasta octubre, noviembre. Todo apunta a una caída. Es verdad que viendo todos los países hay una evolución dispar. Hay países como Alemania que bajan un 5% según nuestra previsión. Está Francia que bajaría un 17%, incluso Portugal también baja. Francia y Alemania desde luego han vivido una época de estímulos muy importantes que evidentemente influyen en esta evolución. Y luego hay países también que suben, como puede ser Gran Bretaña, que sube un 9%, Bélgica un 18%, y en Europa Oriental, pues central, destaca Polonia, que sube un 60%. Es verdad que en Europa Occidental, España e Italia lideran desde luego las subidas, Italia por encima del 40%, España con el 30% mencionado, pero aquí impacta o influye cómo han sido impactados esos países por la pandemia, cómo la han combatido, cuál ha sido el estímulo y su magnitud y desde luego qué peso tienen los sectores penalizados dentro de la economía. Y nos quedamos con ese repaso, todo lo que nos has explicado tanto por sectores y perspectivas para 2022 y cómo ha evolucionado. Muchas gracias por ese repaso a cómo ha sido la situación de los concursos de acreedores, tanto en España y en Europa. Eugen Wilms, director de Riesgos e Información de Solunion España, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.